Muy buenas noches para todos. Un gusto saludarles y darles la bienvenida a este encuentro sincrónico del entregable 2 de nuestro curso de diseño y construcción de red. En la noche de hoy voy a hacer una pequeña retroalimentación del entregable 1 y vamos a hablar detenidamente de cada uno de los pasos del entregable 2. Primero que todo, quedé algo inquieto, por no decir preocupado, por el desarrollo del entregable 1. Porque muchos de los del grupo no tienen clara la definición de red, de recurso educativo digital. Entonces, bajo ese orden de ideas, me crearon conceptos que no eran muy adecuados o afines con la definición. También en cuanto a la escogencia del recurso educativo digital para analizar desde un repositorio, varios de ustedes no consultaron repositorios, sino fueron directamente algunas herramientas como Geniali, como Canva, como Powtoon, a ver qué otra me acuerdo, como Classroom, ninguno de ellos ni es repositorio ni es una herramienta para crear recursos educativos digitales. Son herramientas para crear entornos virtuales de aprendizaje y objetos virtuales de aprendizaje. Y el otro punto que fallamos bastante fue en el cuadro comparativo de las herramientas de creación de recursos educativos digitales. La mayoría colocaron herramientas que obviamente conocen y que manejan, pero que no son herramientas para crear recursos educativos digitales, como otra vez Canva, Geniali, H5S, H5P, perdón, Classroom, bueno, y entre otras. En las sesiones del entregable 1 les hice énfasis en que tuvieran cuidado con las herramientas que iban a escoger para colocar en el cuadro comparativo y también en la herramienta que iban a escoger para la creación de su recurso educativo digital. Entonces, en ese orden de ideas, a los que cometieron esos errores, les hice la observación y les resalté que debían escoger una herramienta adecuada para desarrollar el entregable 2, que es la creación, la construcción del recurso educativo digital. Digámoslo así, que yo en los entregables uno normalmente soy bastante flexible con la calificación, con el fin de resaltarles en lo que están equivocados, hacerle la observación y que arreglen toda esa, o que arreglen los errores que puedan presentarse en el entregable 1 para el desarrollo del entregable 2. Pero ya en el entregable 2, pues soy un poco más exigente. Entonces les agradezco que lo tengan. Les voy a compartir pantalla para que miremos algunas cosas puntuales del entregable número 2. Bueno, primero que todo recordarles que estamos en nuestro curso en el día 39. Este curso que le dimos inicio, si la memoria no me falla, bueno, aquí ya nos mostró el 3 de noviembre. La plataforma está muy rápida porque ahorita no hay mucha gente. Y que por agenda de avance de aprendizaje se supone o debería finalizar este curso el 18 de enero, pero por nuestro proceso de fin de año va a finalizar el 15 de febrero. Recuerden que van a tener un tiempo largo para el desarrollo del entregable, pero también recuerden que es importante que ustedes no se confíen y no se dejen coger del tiempo. A partir del día 19 de diciembre no vamos a estar disponibles o no voy a estar disponible. Pero la plataforma va a estar habilitada, va a estar abierta, entonces ustedes pueden entrar, pueden consultar, pueden revisar. Yo no voy a entrar a la plataforma en esos días. Ocasionalmente, si de pronto tienen alguna consulta, me la podrán hacer, pero pues, no les garantizo que obtenga, digamos, el celular, por ejemplo, a la mano constantemente. Pero en la medida en que yo pueda, con mucho gusto les apoyaré.
Entonces, recordarles que el entregable 2 llamado construcción de red e informe de escrito prueba piloto del día 63 al 66 va a finalizar, la miramos exactamente para no confundir. Vamos a mirar aquí en el cronograma. Va a finalizar el 4 de febrero. Eso quiere decir que si ustedes miran palabras más, palabras menos, tenemos, hoy estamos a ¿qué? A 10. Tenemos casi 2 meses. Pero vuelvo y les repito, es importante que ustedes a 11. Es importante que ustedes no se descuiden con eso. ¿Por qué hago la salvedad? Porque recuerden que vamos a tener aproximadamente 25, 26 días de receso. Nosotros estamos saliendo el próximo viernes 19 o jueves 18. Me dijeron que el 18, pero estoy esperando la comunicación. Y volvemos entre el 13 y el 14 de enero. Entonces, para que por favor también tengan en cuenta esto. Pues bueno, ya hablando del entregable 2, recordarles que es el momento evaluativo del producto, que tiene un peso del 60% y que habla de una duración de 49 días, pero estos 49 días en los cursos que son, digámoslo así, corridos, que no tienen receso, se tiene en cuenta la duración hasta la finalización del curso. Pero hay que recordar que siempre hay una fecha máxima para el envío del entregable número 2, ya que tenemos una estructura, una organización de acuerdo a esta línea de tiempo, ¿cierto? Que nos muestra pues los días de los dos momentos, el momento evaluativo de proceso y de producto, los días de retroalimentación del curso y socialización de resultados y el registro de calificación y cierre. Entonces vamos a mirar nuestro entregable número 2. Dice, a partir de lo realizado en el entregable 1, según lo dispuesto en el formato de diseño de red, construye el recurso educativo digital red propuesto utilizando una herramienta de libre acceso. Asegúrese que el red cumpla con los estándares en cuanto a metadatos, diseño estructural, diseño audiovisual, accesibilidad, estándares web, licenciamiento, entre otros estándares que ustedes ya conocen. Yo les compartí con la grabación del primer encuentro un mapa conceptual con los 8 estándares para crear recursos educativos digitales. Aquí hay algo particular que hay que tener en cuenta, una herramienta de libre acceso, ¿cierto? Entonces, eso es muy importante tenerlo en cuenta. Descargue la aplicación o realice la inscripción correspondiente con el fin de acceder a la herramienta seleccionada. Consulte en el sitio web de la herramienta videos tutoriales o manuales que expliquen su manejo. Hablando de eso, voy a poner el ejemplo de una de las que más me nombraron, que fue Excel Learning. Y si ustedes entran directamente a la página de Excel Learning, él les va a dar la opción de descargar la herramienta. ¿Cierto? Descarga. ¿Sí? Dice aquí, accede a última versión de Excel Learning, estilos, plugins para Moodle y versiones anteriores, todo listo para crear y personalizar tus recursos digitales de forma libre y gratuita. Ayuda, consulta el manual actualizado de la última versión, junto con guías, tutoriales y preguntas frecuentes para aprender a usar Excel Learning de la forma rápida y sencilla. Y colabora, únete a nuestra comunidad y contribuye reportando fallos. Bueno, pues aquí en esta página, acá se descarga. Aquí lo tengo yo descargado, pues lo manejo ya hace algún tiempo, además de otras herramientas, pero este lo tengo en el escritorio. Si yo le doy clic en Excel Learning, él me va a abrir directamente en este momento en la web. ¿Por qué en la web? Porque estoy conectado. Si estuviera desconectado, si no tuviera acceso a internet, él me abre en el computador. Y al llevarme a la web, él me muestra seleccionar idioma y elegir el navegador. Entonces yo aquí puedo elegir cualquier navegador de mi gusto. En este caso, Google Chrome. ¿Por qué me pide eso?
porque cuando yo vaya a mostrar mi recurso educativo digital, él me va a abrir directamente, si yo tengo acceso a la web, me va a abrir directamente en el buscador que yo elija. Si voy aquí a archivos y le digo proyectos recientes, pues él me va a mostrar algunos de los proyectos que yo tengo aquí creados o alojados. Y me muestra, por ejemplo, este sencillo que se llama Los Retos. Entonces, se puede considerar como recurso educativo digital, según el Ministerio de Educación Nacional, todo tipo de material que tiene una intencionalidad y finalidad marcada en actividad educativa y cuya información es digital. De acuerdo con su definición, estos recursos cumplen con una función educativa explícita, que quiere decir que son creados en una temática específica. Entendida esta como la relación que puede brindar entre los procesos de enseñanza y aprendizaje, ya sea como un facilitador en la comprensión, representación de conceptos teóricos que son abordados con gran dificultad, sin ayudar de estas herramientas al desarrollo de varias competencias que permiten conseguir un objetivo dentro del marco educativo. Y aquí pues me sigue mostrando algunos espacios que yo creé. En este espacio encontrará un libro electrónico multimedial o un libro digital que yo creé en Calameo. Aquí hablo de los repositorios, lo mismo con otro libro. Algunos repositorios, entonces aquí muestro algunos enlaces. Y ejemplos de un red, entonces aquí también presento ejemplos de algunos. Es un recurso educativo digital creado en Excel Learning muy sencillo. Eso de manera de ejemplo. Bueno, en la construcción de red privilegia el uso de textos, imágenes y videos propios, o aquellos que estén liberados bajo licencia Creative Commons. En caso de utilizar material que no sea de su autoría, se puede referenciar apropiadamente la fuente. En este orden de ideas tenemos que tener en cuenta que si nosotros utilizamos contenidos, materiales, videos, audios, ejercicios, etcétera, que no sean creados por nosotros, al final del recurso educativo digital debemos crear una sesión de referencia para referenciar la fuente por la que fue creada ese contenido, ese ejercicio, ese material que voy a utilizar dentro de mi recurso educativo digital. ¿Listo? Y también obviamente se debe hacer esa referenciación dentro del documento que yo voy a crear para enviar, pero eso lo vamos a mirar más adelante. Exponga los avances del entregable 2 según las indicaciones del profesor que orienta el curso. Revise la presentación de lo elaborado en un encuentro sincrónico y en el tablero de anotaciones para que reciba realimentación del proceso. Ese orden de ideas. Llegan a tener algún avance antes del 18 de diciembre, con mucho gusto lo pueden enviar y yo lo reviso. Si no es así, hasta que volvamos no voy a revisar un avance. La idea es que en la primera semana que ingresemos nuevamente el receso, hacer el encuentro sincrónico en el cual pues revisemos avances. O de pronto en ese encuentro sincrónico lo que vamos a hacer es retomar la temática, refrescar lo que tenemos que hacer y programar unos días más adelante probablemente un encuentro sincrónico para revisar avances. Eso lo veremos de acuerdo a cómo nos encontremos esa semana después de que terminemos nuestro receso de fin de año y de inicio de año. Enriquezca sus conocimientos a partir de la búsqueda propia de información relacionadas con las temáticas que aborda el curso. Consideren su búsqueda las bases de datos que consulta que posee la universidad. Y dice, revise la información relacionada a los siguientes recursos. El capítulo 4 del libro electrónico multimedial. Entonces recuerden que cuando yo entro a un libro electrónico multimedial, en la parte superior, en este caso, en este libro, que el diseño es así, encontramos los capítulos en la parte superior y vamos ahí donde dice implementación y evaluación de red. Pero también es importante que volvamos a revisar el capítulo 3 donde habla del desarrollo del red y las herramientas para crear recursos educativos digitales, las orientaciones básicas, principios básicos del diseño audiovisual, entre otros.
Y los otros que demuestran herramientas para utilizar dentro del recurso educativo digital. Por ejemplo, aquí herramientas para la elaboración y uso educativo de recursos de audio. Los recursos de audio pues irían dentro del recurso educativo digital. 15 herramientas digitales educativas más útiles para profesores. Entonces, por ejemplo, aquí me habla de LMS, que es herramienta LMS o herramientas para crear entornos virtuales de aprendizaje o ambientes virtuales de aprendizaje. Me servirían en el momento en que yo quiera incluir, agregar el recurso educativo digital a un curso que cree o que tenga creado dentro de una herramienta para crear entornos virtuales de aprendizaje o sistemas de gestión de aprendizaje, como lo llaman acá, como Classroom, como Moodle, como Blackboard, bueno, entre otros. ¿Sí? Herramientas para archivar documentos, como todos los Drive, para crear aulas virtuales las mismas del LMS, para hacer videoconferencias como esta, crear presentaciones como Canva, como bueno, se me escapan ahorita algunas otras, gamificar como Powtoon y fomentar participación de los alumnos, la creación de foros. Entonces aquí pues es una información, digámoslo así, muy general, ¿cierto? Pero pues es importante tenerla en cuenta. De todos modos, bueno, Prezi, se me escapaba, Prezi, Geniali, Canva, entre otros. Bueno, entorno virtual para co-crear recursos educativos digitales en la educación. Aquí cuando hablan de co-crear, ¿qué quiere decir? Es que el recurso educativo digital va inmerso, se agrega, se incluye dentro del entorno virtual de aprendizaje. ¿Sí? Entonces, eso para que lo tengamos claro. Bueno. Avances a la implementación del red construido. Selecciona al menos 5 estudiantes a quienes aplicará el recurso educativo digital. Asegúrese de recopilar información de los instrumentos diseñados y tomar evidencias de la aplicación de la prueba piloto de uso del red. Yo sé que por lo atípico que tenemos de nuestro curso, y en este momento están todos en vacaciones, sus estudiantes creo que están también entrando entre la segunda y la tercera semana de enero, ¿cierto? Entonces, lo ideal sería tener todo listo para que cuando entren sus estudiantes y empiecen a dictarles, digámoslo así, o a facilitarles las clases para su aprendizaje, puedan hacer la prueba piloto. Recuerden que esta creación, esta construcción del recurso educativo digital, debemos construir el recurso educativo, hacer una prueba piloto con mínimo 5 estudiantes y hacer una evaluación del recurso educativo digital. Pero la evaluación no la hacemos nosotros, la evaluación la hacen directamente los estudiantes con los que hacemos la prueba piloto. Entonces hay que crear también un instrumento de evaluación. Que no todos son iguales, no, ¿por qué? Porque depende de los estudiantes a los que vaya dirigido el recurso educativo digital. No es lo mismo crear un documento, un instrumento de evaluación para estudiantes de primero, de segundo, de tercero de primaria o de preescolar que para estudiantes de octavo, noveno, décimo u once, ¿cierto? Pues todo eso también hay que tenerlo en cuenta en esa dinámica. Y de todos modos tenemos que hacer un trámite ante la institución educativa con algunos documentos que es importante diligenciarlos. ¿Por qué? Porque como vamos a utilizar imágenes de estudiantes que son menores de edad, esto tiene una implicación que a veces puede ser delicada. Entonces, por eso se recomienda, se solicita que se gestionen estos 3 documentos. La carta aval institucional, el consentimiento informado y la autorización de uso de imágenes. Y aquí pues las tengo descargadas simplemente para mostrarles el ejemplo. Para que ustedes las descarguen, las diligencien y pues las organicen dentro de su institución educativa. Documento de consentimiento informado.
y la carta aval. Si ya tienen una carta aval, si ya tienen un consentimiento informado, una autorización de uso de imagen, y esa misma, digámoslo así, cumple los requisitos para utilizarla para este entregable, no hay ningún problema, pueden usar esa misma. Comparten el tablero de anotaciones los documentos debidamente diligenciados y firmados para la correspondiente revisión y verificación del proceso que orienta el curso. Hay dos maneras de subir esos documentos cuando los tengamos listos. Uno, o los anexamos en la parte final del documento que vamos a enviar con el desarrollo del entregable, o dos, los subimos aparte. Pero si los vamos a subir aparte, tenemos que tener en cuenta lo siguiente, que hagamos un solo envío. Pues para hacer un solo envío, yo voy al tablero de anotaciones, le digo seleccionar archivo, por ejemplo, autorización uso de imágenes, y le digo abrir. Y le digo adjuntar. Ya la adjunto, ahora le digo seleccionar archivo, carta aval institucional, y le digo abrir y le digo adjuntar. Le adjunto la segunda. Seleccionar archivo, consentimiento informado, le digo abrir y le digo adjuntar. Y por último, de primero, el orden no importa. Agrego el documento, entonces, por ejemplo, que sea este. Y le digo abrir y le digo adjuntar, y ahí quedarían los 4 documentos. Los 3 documentos de autorización y el documento con el desarrollo del entregable número 1. Y ahí sí le digo aceptar y lo envío. ¿Listo? Bueno. Se toma el capítulo 4 del libro electrónico multimedial Diseño y Construcción de Red con orientaciones para la puesta en funcionamiento y evaluación en el proceso de enseñanza, a fin de continuar en el proceso de mejora continua y enriquecimiento del red. Implemente el red a través de una prueba piloto, identificando un conjunto de variables a medir que puedan estar relacionadas con. Recuerden que las variables que ustedes vayan a medir, que ustedes vayan a evaluar de su recurso educativo digital, las pueden escoger a su gusto. O pueden escoger un instrumento de alguno de los modelos de evaluación que ustedes ya están empezando a conocer, como Macal, como Force, como Boeing, como la norma UNE, como el modelo García, bueno, entre otros. O simplemente crear un instrumento de evaluación en un formato virtual, digital, en el cual ustedes organicen esa información. Por ejemplo, en Outlook. En Outlook yo voy aquí donde dice formatos y él me da la opción de crear un formato ahí de la manera que yo lo desee. Y ese es el formato que les puedo compartir a los estudiantes. Yo aquí tengo uno de ejemplo, pero este es de evaluación de un entorno virtual de aprendizaje, en el cual lo tengo es con estrellas. ¿Por qué? Para que fuera mucho más fácil para los estudiantes. Recuerden en lo posible no utilizar preguntas abiertas porque va a ser mucho más difícil tabularlas y analizarlas. Pues normalmente en este tipo de ejercicios es mejor utilizar preguntas cerradas con una única respuesta, no verdadera, sino para escoger. Entonces, en ese orden de ideas es mucho más fácil tabularlas. Todas aquí son cerradas, ¿sí? Todas son cerradas. Pero si ustedes van a ver, por ejemplo, les voy a mostrar este formato de un evento que nosotros organizamos y le voy a decir ver respuestas. Y si usted, por ejemplo, ve esta respuesta, es cerrada, ¿cierto? Entonces aquí dice que el 100% aceptó. Bueno, entonces ahí me está mostrando ya la tabulación de esa respuesta. Pero si yo voy, por ejemplo, a esta pregunta que era abierta, ¿por qué? Porque era el nombre y el apellido. Pues mire cómo me la tabula.
me muestra todos los resultados, entonces tabular esas respuestas abiertas es bastante complejo. Lo mismo esta, que era el número de cédula, complejo, el número de identificación, etcétera. Pero las cerradas inmediatamente el sistema me muestra la tabulación y me da los porcentajes y puedo hacer un análisis mucho más práctico y sencillo. Bueno. Les repito, ustedes pueden crear su documento, su instrumento de evaluación o pueden escoger un instrumento de evaluación de algún modelo de evaluación que ustedes ya conozcan o de los que están en este momento trabajando en su curso de evaluación de recursos educativos digitales, los que lo estén viendo, porque creo que la mayoría están viendo es pedagogía y TIC, creo. O, bueno, no recuerdo, por ahí me dijeron, pero no recuerdo. Elabore un instrumento que permita recolectar información para evaluar la aplicación del reto. Aplique el instrumento de evaluación para verificar si cumple o no con el conjunto de variables determinadas, pero recuerden que cuando decimos aplique, quiere decir que le vamos a entregar ese instrumento de evaluación a los estudiantes con los que vamos a hacer la prueba piloto. Los 5, los 6, los 10, los estudiantes que ustedes escojan mínimo 5. Y a partir del análisis de la información recolectada con la aplicación del instrumento de evaluación, proponga una nueva versión del RED debidamente mejorado, según recomendaciones y oportunidades de mejora detectadas. Exponga el nuevo RED con las mejoras realizadas a través de una presentación digital. Aquí les voy a hacer una pequeña modificación para que se nos facilite el trabajo. No vamos a crear un nuevo RED. Vamos a hacer un cuadro presentando las mejoras que se proponen después de hacer el análisis de los resultados de la aplicación del instrumento de evaluación. Entonces, no creamos un nuevo RED, sino hacemos un cuadro en el cual digamos, bueno, una mejora, los colores no son adecuados, el contenido tiene mucho texto, bueno, y un cuadro con las mejoras. El que quiera crear el nuevo RED lo puede hacer, pero el que no puede hacer simplemente el cuadro con mostrando las mejoras de su recurso educativo digital. Y por último, lo que debe llevar el instrumento, lo que debe llevar el documento que vamos a entregar. Una portada, una introducción, descripción de las variables del red construido, asegúrese de especificar la herramienta en la que fue elaborado el red. Entonces vamos a hablar de las variables y vamos a decir cuál fue la herramienta que utilizamos para crear nuestro red. Capturas de pantalla y enlace de acceso al red construido. Recuerden que cuando yo construyo, un recurso educativo digital, estos tienen varias maneras de compartirse. Uno, a través del enlace que me genera directamente la aplicación. Dos, a través de una carpeta comprimida que me genera también la herramienta. O tres, subiéndolo a un repositorio y el repositorio me genera un enlace o subiéndolo a esta herramienta llamada Netlify. Esta es una herramienta que permite alojar cualquier tipo de producto digital y le genera un enlace corto. Hagan de cuenta como cuando yo alojo un video en YouTube y YouTube simplemente me genera un enlace muy corto para compartir el video. Aquí esta herramienta me genera un enlace muy corto para compartir el recurso educativo digital. O a través de un repositorio, como puede ser Procomún. Yo recomiendo mucho Procomún porque es muy sencillo. Simplemente yo voy a Procomún. Me tengo que loguear. Aquí le digo iniciar sesión porque yo tengo usuario y contraseña de Procomún. Ustedes les dicen registrarse. Se registran, llenan unos datos mínimos
y los deja ya registrarse y después de eso los deja alojar su recurso educativo digital. Si vieron un letrero que salió ahí, dice que no está permitiendo alojar recursos educativos digitales creados en Excel versión 3. ¿Por qué? Porque ya va la versión 5. Pero si tienen algún inconveniente con eso, pues también lo pueden hacer a través de la herramienta que les acabé de mostrar, que es Netflix. Que también lo que tengo que hacer viene en inglés, pero pues Google me la traduce inmediatamente y lo que tengo que hacer también es registrarme y esto me va a permitir subir cualquier producto digital, entre ellos recursos educativos digitales. ¿Listo? Bueno. Instrumento de recolección de la información. Entonces, el instrumento que creen, colocan una copia del instrumento para conocer cómo es el instrumento. Hombre, que lo crearon en Google Docs o que lo crearon en Forms de Outlook, pues colocan el enlace del instrumento y simplemente pues se colocan el título, instrumento de recolección, este es el enlace, y yo simplemente pico el enlace y entro y lo reviso. Muestra seleccionada de la prueba piloto, entonces hay que hablar de la muestra, quiénes son los estudiantes, cuántos son, de qué institución son, de qué cursos son, de qué área, de qué temática, etcétera, ¿cierto? Hablar de esa muestra. Evidencia de la ejecución de la prueba piloto, entonces puede ser registro fotográfico o fílmico, en el cual pues se vean a los estudiantes realizando la prueba piloto de la aplicación del recurso educativo digital y el análisis de los datos con representación de tablas, gráficos y su correspondiente interpretación. Después de que yo hice la implementación, hicieron la evaluación, pues entro a descargar la información de la evaluación realizada y tengo que hacer una tabulación y un análisis con gráficos de la información que recolecté en esa prueba piloto. Y aquí dice capturas de pantalla y enlace de acceso a la presentación digital del nuevo red. Pues repito, los que quieran realizar el nuevo red no hay ningún problema, pueden hacerlo. Pero eso lo cambiamos por simplemente crear un cuadro en el cual muestren cuáles son las mejoras que se proponen de acuerdo al análisis de datos y los resultados que encontramos en el instrumento de evaluación después de que lo implementaron los estudiantes al recurso educativo digital. Los 3 documentos que se pide: carta aval institucional, consentimiento informado, autorizaciones o imágenes, conclusiones y referencias bibliográficas. Y las instrucciones generales, que también es importante siempre que las revisemos. Recuerden: portada, introducción, descripción de las variables del red construido, especificar la herramienta en la que fue elaborado, las capturas de pantalla y el enlace de acceso, el instrumento de recolección, la muestra seleccionada para la prueba piloto, las evidencias de ejecución de la prueba piloto, el análisis de datos, la representación en tablas o la captura de pantalla y el nuevo enlace al recurso educativo digital o el cuadro con el listado de las mejoras a realizarle al recurso educativo digital. Los 3 formatos: carta aval, consentimiento de autorización, uso de imágenes. Regálenme un segundito, por favor. No. Qué pena, ya volví, disculpen. Bueno. Los 3 formatos: las conclusiones y las referencias. Tenga en cuenta la redacción en lenguaje técnico, revisión gramatical y ortográfica, actividad de tipo individual o grupal, máximo 3 estudiantes por grupo. Recuerden que hay que enviar el documento en formato PDF, guardado, archivado con la siguiente estructura: primer nombre, raya piso; primer apellido, raya piso; entregable, raya piso 2.
Recuerden que todos los miembros del grupo deben enviarme el documento con el fin de evitar que alguno se me quede sin calificación. Y el nombre del archivo no debe llevar ni tildes, ni ñes, ni caracteres especiales para evitar que podamos tener algún tipo de conflicto en el momento de subirlo. Por último, les voy a mostrar un ejemplo. Introducción. La descripción de las variables en la creación del recurso educativo digital, facilidad para crear contenido, versatilidad en la creación, adaptabilidad, facilidad del docente, cumplimiento de los estándares, bueno, los que ustedes deseen. Las capturas de pantalla del recurso educativo digital. Es un recurso educativo digital creado en Excel Learning con otros componentes como un video de YouTube, una presentación de Genially, un juego interactivo de GeoGebra, otro juego de EducaPlay, ¿cierto? Y las referencias, y aquí está el enlace para ingresar al recurso educativo digital. El enlace del instrumento, como les decía, pueden colocar simplemente el enlace, decir que es el instrumento. La muestra seleccionada, entonces hablar de los estudiantes, de quiénes son, de dónde son. Las evidencias de la prueba piloto. El análisis de los resultados con las gráficas. Y las mejoras propuestas, mejora accesibilidad, incluir las instrucciones, propuestas de mejora, las conclusiones, las referencias bibliográficas y los documentos al final. Listo. Bueno. Preguntas. Mañana les estaré compartiendo la grabación de este encuentro sincrónico con un par de enlaces de interés para que los tengan en cuenta. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud, algún comentario, algo que deseen mencionar? No, profe, todo muy claro. Muchas gracias, Sergio, muy gentil. Bueno, Todo claro, Verónica. profe. Bueno, me alegra mucho. De todos modos, pues estaré pendiente a cualquier inquietud que se pueda presentar. Como les digo, de aquí al 18, pues estoy trabajando normal. Después de eso, pues alguna ayuda que les pueda prestar, pues será esporádica, pero con mucho gusto, mientras yo pueda, lo haré. No me queda más sino agradecerles por la asistencia el día de hoy, por la participación, desearles unas felices fiestas, una feliz Nochebuena, un feliz año. Que Dios les dé muchas bendiciones, que les traiga lo mejor y que estén muy unidos y la pasen muy rico en familia. Cualquier cosa, estamos en contacto. Les deseo una feliz noche y un fin de semana muy agradable. Dios les bendiga. Igualmente para usted. Felicidades. Chao, Muy chao. amable, profe. Igualmente, que tenga una muy buena fiesta. Bendiciones. Amén. Que estén bien. Chao.